Bueno, chavales, voy a hacer una breve intro aquí en el cual pues me vais a ver que voy a trabajar con este artilugio que lo llevo atado al cuello para que tengáis una visión completa. Voy a tratar de ajustar la cámara, ¿vale? Para que me veáis trabajar. Vais a tener una visión exactamente la misma de lo que yo voy a realizar, ¿de acuerdo? Así que me despido de vosotros temporalmente y me pongo a trabajar. Bueno, y voy a ir comentando un poco todo, seguramente pues iré moviendo el trípode porque también pues quiero que veáis exactamente todo en pleno detalle. Lo primero que voy a utilizar es esta toalla de 20 por 40, es la misma toalla que he colocado aquí en el cabezal, muy importante para que el cráneo de los clientes pues no esté directamente en contacto con la piel del sillón. Entre otras cosas, no es que fuese algo, aparte de por la higiene, es porque básicamente la piel del sillón se cuartea y termina rompiéndose y tendríais que volver a tapizar esa pieza. Entonces, vamos a cubrir un poquito los ojos, ¿vale? Cogemos el pañito de manera longitudinal, lo hemos mojado en agua, si puede ser templadita o caliente, dependiendo un poco también de la estación, y doblamos tal que así, de manera que los ojos quedan cubiertos, pero nosotros no tenemos el paño que nos cae por la zona de la patilla y la tenemos perfectamente expuesta para trabajar, ¿de acuerdo? Entonces, el paño que esté mojado nos ayuda a que cubra y se adapte mejor al relieve del rostro, ¿vale? Para que no entre también pelito justo por debajo. Así que nada, vamos a proceder. Voy a coger tijeritas, ¿vale? En este caso voy a trabajar con una tijera de 7 pulgadas y un peine metálico. Voy a utilizar la parte más ancha, ¿de acuerdo? Siempre lo digo, es muy importante a la hora de trabajar que vosotros, dado que estamos anulando uno de los 5 sentidos, que en este caso es el sentido de la vista, pues deberíais saber que cuando anulamos uno de los 5 sentidos, los otros se potencian. Entonces, en este caso, como nuestro cliente pues no está viendo lo que estamos haciendo, ¿vale? Ahora me he puesto yo aquí a hablar y no he dicho nada, pero es importante que nosotros describamos, que nosotros narremos por qué parte del rostro vamos a trabajar. ¿Con esto qué quiero decir? Pues que si vais a comenzar por la parte de la patilla y sobre todo por el lado derecho, pues se lo hagáis saber para que él ya se esté preparando y se esté anticipando a nivel mental de que va a sentir contacto por esta zona de aquí. Si de aquí pasáis directamente al bigote sin habérselo dicho, claro, él posiblemente no está viendo que vuestras manos se van al bigote y posiblemente se pueda sobresaltar. Entonces, como vamos a trabajar desde un punto de vista que el cliente, pues favorecer un poco su relajación, porque al final el cuidado personal tiene que andar en esa dirección, pues nosotros vamos a ir comentando un poco todo esto, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a hacer un primer peinado, cepillado de la barba, como queráis. Como veis, es un caso donde la barba es bastante lanosa en el sentido de que es un rizo muy pequeñito, ¿vale? Entonces, esto es prácticamente como una barba afro. Hay que abrirla mucho, ojo, porque pues al peinar puede ser que hayan pues algunos enredos. Entonces, como siempre diría el gran Marco Aurelio, divide y vencerás. Pues en este caso nos pasa exactamente lo mismo. Ir cogiendo planos, ir cogiendo zonas, ¿veis? Yo voy haciendo secciones, divisiones y voy peinando ligeramente, estirando, ¿veis? Un poco toda la barba, todas esas zonas que se han ido rompiendo y tenemos el pelo completamente desestructurado, es lo que vamos a trabajar nosotros, ¿vale? Voy a también proceder en el otro costado. Primero hacemos un peinado superficial y luego un poquito más profundo. Y muy importante es que peinemos todo hacia afuera. ¿Por qué? Porque de esta manera lo que vamos a hacer es expandir la barba, ¿de acuerdo? Vamos a hacer que la barba se expanda por completo y vamos a ver el volumen. Nos interesa ver el volumen
porque es la parte, digamos, tridimensional sobre la que vamos a trabajar, ¿de acuerdo? Entonces, bien, hecho esto, lo primero que vamos a hacer es guiar un poquito el cráneo del cliente. Tenemos exposición sobre la zona externa y a partir de ahí vamos a proceder a quitar pelo. El hecho de trabajar con tijera, ¿vale? No es ni más ni menos que por hacerlo más artesanal. Lo he dicho muchas veces, y es que si vosotros utilizáis siempre la máquina está muy bien utilizarla, por ejemplo, en aquellas barbas que sean más bien cortitas. ¿Por qué? Porque ya al final en una barba corta, pues hacerlo con tijera tampoco tiene mucho sentido. Pero en el caso de una barba larga, ¿vale? Siempre va a quedar mucho mejor estructurada si lo hacemos a tijera. Eso no quiere decir que no vaya a trabajar con máquina, desde luego lo voy a hacer, pero lo que es el boceto, lo que es la base de la forma, la voy a hacer toda a tijera. Y lo que voy a hacer luego son los detalles con máquina, ¿de acuerdo? Fijaros todo el pelo que tenemos aquí, que está completamente deshilachado. Aquí trabajamos mucho a mano alzada, entonces lo primero que he hecho ha sido trazar un poco esta línea y a partir de aquí vamos a sanear un poco el cuerpo de la barba. Vale, me voy a ir a la parte central, vamos a guiar un poquito el cráneo. Fijaros que yo siempre guío el cráneo desde las sienes, ¿vale? Acompañando. No se empuja nunca el cliente desde la mejilla o desde el mentón, ¿vale? Entonces aquí estoy desenredando y a partir de aquí, a ver si puedo mostraroslo en cámara, me voy a poner en otro lado quizá, así no tapo la luz, ¿vale? No sé si se aprecia, pero podemos ver un poco la línea donde la barba empieza a ser menos tupida, ¿vale? Que más o menos es por ahí. Entonces nosotros vamos a proceder a cortar en la zona donde la barba se vea lo más densa posible. Esperar que se me ha ido la cámara y no puedo estar mirando la cámara y mirando lo que hago a la vez. Ahí está. ¿Vale? Entonces, cuando he quitado de la zona superficial, me empiezo a sacar de la zona inferior. Y veis, nuevamente saco un poco todo lo que se ve deshilachado. ¿Vale? Y a partir de ahí vamos a darle una formita cuadrada, que es lo que nos ha pedido José. Eso es. Aquí limpiamos el ángulo. Vamos a utilizar el peine también para quitar un poco el residuo. Y ahora acompañamos nuevamente el cráneo. Eso es. Y vamos a hacer exactamente lo mismo en el otro costado. Trabajamos primero en el vértice externo, sobre el peine. Ahí está. Perdón, que os estoy tapando con mi mano. A ver cómo hago esto. Normalmente yo lo haría así de revés, pero me he dado cuenta que os estaba tapando la cámara, con lo cual, bueno, lo limpiamos tal que así. Ahora me vengo aquí a la zona, ¿veis? De la esquinita, debajo justo del maxilar. Peino todo hacia atrás, ¿vale? Para ver lo que debería sobresalir y en base a eso quito lo que me molesta. Bueno, ya tenemos una primera fase hecha. Ahora lo que voy a hacer es trabajar a mano alzada
directamente sobre el cuerpo de la barba, ¿vale? ¿Por qué hago esto? Si os fijáis, lo que estoy haciendo es elevar, ¿vale? Elevar el pelo de la barba, de manera que lo que quiero crear es un vértice que vaya de corto a largo, en este sentido. Entonces, elevo la barba y sobre esto trabajo a mano alzada con la tijera para escalonar, si queréis, un poquito el cuerpo de la barba, y así que pues la forma quede mucho más encajada, mucho más bonita, que también le dé más duración al recorte de barba, ¿vale? El hacer ese tipo de gesto le va a dar mucha más duración a la barba, ¿vale? Vamos a acompañar un poquito el cráneo y hacemos lo mismo, ¿veis? Es como peinar y levantar hacia arriba, y a partir de ahí pues vamos cortando. Ok, vamos a cambiar de costado. Nuevamente hago lo mismo, peino hacia arriba, voy revisando, voy despejando un poquito, vamos a limpiar con el cepillito quitapelos. Estupendo. Bien, vamos a inclinar un poquito el cráneo. Y lo mismo. Aquí voy a dividir, ¿veis? Estoy separando el bigote. El bigote, cuando tenéis un bigote de este tipo, ¿vale? Muchas veces es decir, vale, ¿dónde es el final del bigote y dónde empieza barba? Pues la comisura del labio es la que os va a determinar dónde es el final del bigote. Y luego también es la forma, ¿vale? Si cogéis pelo de abajo, al final ese mismo pelo os va a fastidiar la forma del bigote. Entonces, en este caso, yo lo que voy a hacer es simplemente separar y voy a trabajar esto, lo que es la parte de la mejilla o pómulo, ¿vale? Y vamos a escalonar un poquito. Fijaos que es súper importante peinar en todo momento, ¿vale? La tijera es la que corta, pero el peine es el que prepara y el que nos muestra las zonas donde tenemos que retocar, o si la barba ya está bien recortada, ¿vale? Siempre, en todo momento, vamos peinando, vamos peinando. Como diría el maestro Miyagi, dar cera, pulir cera. Pues en este caso lo mismo. Cortamos, peinamos, cortamos, peinamos. No podemos peinar una vez y ya solamente cortar, ¿vale? Nos tenemos que asegurar, el peine nos va a decir en todo momento si hay zonas que están largas. Pensad también que luego el cliente va a llegar a su casa, se va a dar una ducha posiblemente, y una vez se dé una ducha va a haber pelo que salga en zonas donde antes no salía. Por eso es tan importante asegurarnos de que está todo bien nivelado, ¿veis? Entonces todo el pelo, por eso es importante estirar, 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 hasta que vemos que todo está bien cortadito, bien alineadito, y repetimos tantas veces como sea. El tema de barbas así tan rizadas, y más también si hace tiempo que a lo mejor no se han recortado la barba, pues nos va a suceder esto, que tengamos pelo que sobresalga de la forma, ¿no? de la silueta que le estamos dando a la barba. Entonces nos tenemos que asegurar de que no sobresale pelo, y en ese momento, sin tampoco llegar a cortar en exceso, simplemente estiramos el pelo y vemos hasta qué punto lo podemos trabajar. Pero si os fijáis, yo estoy todo el rato cortando en el mismo punto. Todo el rato cortando en el mismo punto. ¿Vale? Entonces estiro el pelo, veo por dónde sobresale y ahí que corto. Ok, vamos a cambiar de lado. Eso es. Nuevamente. Peinamos. ¿Veis? Ahí está.
Bien. Bueno, pues ya vais viendo un poco que la barba ya está cogiendo otra forma. Eso es. Ya tenemos el boceto hecho. Vamos a limpiarnos un poquito. Vamos a limpiar la naricita. Eso es. Bueno, pues ahora sí vamos a trabajar con máquina. Yo en este caso voy a utilizar una Super Taper de Wahl. Utilizo una cuchilla Fade, pero no es la microdentada, ¿vale? Tiene un poquito más de margen para que no tenga tanta precisión. No necesito tanta precisión porque lo que busco es dejar una forma en la barba lo más natural posible, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, lo primero que voy a hacer es desvanecer un poquito la patilla. Vamos allá. Trabajamos la técnica de máquina sobre peine. Entonces peinamos la patilla hacia atrás todo y limpiamos sobre ese vértice. Y ahora estoy trabajando una técnica que se llama Corner Cutting Blade, o básicamente pues la traducción al español sería cortar con la esquina de la cuchilla. De este modo lo que hacemos es, sobre todo cuando estamos haciendo un desvanecido que va de prácticamente afeitado a piel, o sea, perdón, a algo de pelo, pues le hacemos una integración de la barba con el afeitado. Lo vamos a hacer muy compacto, ¿vale? Dado que es una barba larga, porque de lo contrario tendríamos que quitar mucha parte de la patilla y pues el contraste sería muy notorio y no sería tampoco pues lo que nuestro cliente pues está buscando, ¿no? Que quiere mantener la longitud. Bien, aquí voy a trabajar todo en el vértice, como veis, cuchilla cerrada, eso sí. Perfecto. Y nuevamente pues voy peinando y voy viendo pues si sobresale algo, pues voy trabajando sobre esos pelitos. Vamos a inclinar un poquito el cráneo y ahora vamos a trabajar en esta parte interna. Vale, aquí lo que se trata también es la parte interna, desvanecer muy sutilmente la base, ¿vale? Aquí os lo dejo ya un poco a vuestro gusto. Hay gente que le gusta marcar el ángulo en la parte inferior. A mí personalmente me gusta matar un poquito ese ángulo recto, nuevamente para darle más duración al recorte de barba. Pensad también que cuanto más angulosas dejéis las líneas, pues el cliente más pronto va a necesitar de vuestros servicios, que tampoco está mal si es una estrategia de negocio, vaya. Pero a mí me gusta pues como que se vayan y tarden un tiempo en volver. Así también no me aburro de estar trabajando siempre con los mismos clientes. Vale. Pero bueno, eso ya son preferencias personales. Bueno, pues como veis estoy haciendo exactamente lo mismo que hemos hecho con tijera, pero ahora ya con un poquito más de precisión definiendo con la máquina. Vale. Genial. Vamos a trabajar en el otro costado, incorporamos un poquito el cráneo, eso es, y repetimos proceso, peinamos todo hacia atrás,
limpiamos el vértice, trabajamos un poquito máquina sobre peine y a partir de ahí corner cutting. Vamos cerrando un poquito la cuchilla hasta que logramos integrar la línea de afeitado con la patilla de la barba. La cuchilla cerrada por completo. Esta técnica que utilizo, ahora estoy trabajando con la cuchilla completamente abierta, es una técnica de reducción, ¿vale? Es básicamente como se hacía antiguamente cuando el barbero cortaba el cabello con navaja, ¿vale? Entonces utilizo la máquina como si fuera a modo de navaja para reducir un poquito el volumen, ¿vale? Es básicamente la misma técnica, solo que en este caso pues empleando la máquina, es básicamente esto. Esto es una técnica de reducción de volumen, en este caso con máquina. Vamos a inclinar un poquito el cráneo de nuevo y lo mismo, ¿veis? Limpiamos el vértice, yo aquí me gusta matar un poquito ese ángulo, tampoco en exceso, pero por lo que os he comentado antes, es darle un poquito de duración al recorte. Pensad también, esto lo comento un poquito a modo extra, ya veis que estoy repitiendo exactamente los mismos procesos que hemos hecho en un lado, pero también el cuidado personal siempre pues tiene que haber sutileza, ¿vale? En vuestra manera de maniobrar y manipular tanto pelo como ciertas zonas del cráneo del cliente. Entonces, no digo que seáis muy delicados, pero desde luego pues tenéis que medir mucho la presión, que sea lo más ajustada posible, que hacéis con el peine, nuevamente pues para lograr pues que el cliente pues pase a modo de relajación, ¿no? También es fundamental que lo que es la parte de, digamos, la consulta, pues que vosotros dejéis claro que habéis entendido perfectamente las necesidades del cliente, porque él se va a sentir mucho más comprendido y también se va a relajar más. Si él tuviese dudas de si habéis entendido exactamente lo que quiere, pues claro, estaría más intranquilo y todo el proceso de recorte pues no hubiese sido tan relajante. Bueno, pues ya tenemos una segunda fase hecha. Vamos a definir con la máquina trimmer o recortadora un poquito lo que son las líneas de los perímetros. Entonces trabajaremos tal que así. Vamos a dejar la línea lo más natural posible sin alterarla en exceso. Yo en este caso estoy utilizando el trimmer, el T-Blade de Heiniger, es una marca suiza. No tiene mucha precisión, pero también es un trimmer que funciona bien, en el sentido de que no es muy agresivo para la piel, no hace demasiado apurado, entonces yo lo utilizo mucho sobre todo para esto, porque no araña ni nada, entonces no tengo que estar tan pendiente de lo que hace la máquina sobre la piel. Sé que en contrapartida pues no tengo un grado de precisión tan elevado, pero oye, tampoco busco eso, es una barba larga, buscamos líneas naturales, ¿vale? Vamos peinando un poquito y eliminando pelo que nos molesta. Hemos recortado la orejita, como habéis visto, voy a recortar un poquito los peletes de la nariz, ahí está.
y repetimos proceso en el otro costado, pelitos de la nariz, limpiamos pómulo, y aquí lo mismo, desvanecido sutil en patilla, limpiamos pelito que pueda haber en las orejas, en los arcos, nos aseguramos bien, todo bien recortadito, eso es. Bueno, vamos a proceder ahora al bigote, a ver si os puedo mostrar un poco, ¿vale? Entonces, lo que vamos a buscar es desconectar levemente las extremidades del resto de la barba y limpiar sobre todo la zona central de la boca. Vamos a crear una forma ligeramente triangular, de manera que va a ir más corta en la zona central y ligeramente más larga hacia los extremos. Entonces, para trabajar el bigote, como decía, lo primero que voy a utilizar es el clipper, ¿vale? ¿Por qué? Porque tengo menos precisión, simplemente es para dar un poquito de boceto y limpiar lo que es la forma del bigote. Y luego ya definiremos con la otra. Entonces peinamos todo el bigote hacia abajo. Yo veo primero lo que sobresale por arriba. Y en un primer momento voy a trabajar todo ese pelo que veo fuera de la forma del bigote. ¿Vale? Aquí es corte muy sutil, muy leve, nada excesivo, ¿eh? Una vez tenemos eso limpiado, vamos a crear, si queréis, como una raya al medio del bigote. Y de esta manera vamos a limpiar la zona central sobre la comisura. Utilizo la técnica de máquina sobre peine y me centro en, con la esquinita, recortar la parte central justo debajo de la nariz, o el centro de la nariz, digamos. Creo que esto en el labio lo llaman el arco de Cupido o algo así. Pues sería en esa zona de ahí. A partir de ahí recortamos un poco todo lo que recae sobre el labio superior hasta alcanzar la comisura. Y esto es variable dependiendo de lo que caiga. ¿Vale? No vamos a apurar demasiado, pero sí que lo vamos a definir. ¿Vale? Ahora con el trimmer hacemos lo propio. Y aquí sí que vamos a tener un poquito más de definición. Ahí está. Vale. Cambiamos de herramienta de nuevo. Ahora es lo que os comentaba. Vamos a desconectar. Fijaros, busco más o menos la comisura del labio. Empujo el pelo del bigote hacia arriba. Vale. Ahí está. Y aquí, cuchilla abierta, voy a rebajar la técnica que hemos comentado antes de reducción, como si fuera con navaja. Pues voy a rebajar ligeramente toda esta zona para crear un poquito más de énfasis a la desconexión entre barba y bigote, sin llegar a desconectar visualmente, ¿de acuerdo? O sea, visualmente no va a parecer que está desconectado. Va a haber armonía, pero sí que va a haber una ligera desconexión. Una vez hemos hecho la desconexión, hago toda esta parte de aquí, perdonad, ¿vale?
lo que voy a hacer es peinar. Vamos a peinar, vamos a peinar, vamos a peinar mucho, ¿vale? Voy acomodando el bigote con mis dedos y ya voy viendo un poco todo lo que tengo que suprimir. ¿Ves? El pelito ahí sobre la comisura. Y ahora lo mismo, a ver si nos tapo. ¿Vale? Porque siempre la parte superior, siempre hay pelitos de estos que se disparan. ¿Veis? Y ahora tengo un poco esto que me curva hacia abajo, pues esto con la tijera directamente lo vamos a recortar. Como ya estoy trabajando el pelo del bigote, pues voy a simplemente mantener la longitud en la curva que me queda hacia arriba, y todo lo que ya me curva hacia abajo lo voy a suprimir, o lo voy a reducir más bien. Ahí está. Vale, vámonos para el otro lado. Repetimos proceso. Vale. Vamos a inclinar a José un poquito hacia nosotros, eso es. Vale, entonces yo me vengo aquí, busco la comisura, a partir de ahí busco la conexión con la línea del pómulo, separo el pelo, cuchilla abierta y hago una reducción sobre la línea del pómulo. Cuando ya quita la primera base, la primera capa de pelo, ¿vale? Vuelvo a reducir. Ojo ahora que voy con cuchilla cerrada. He abierto un poquito cuchilla ahora y voy jugando un poco también, según cómo voy viendo. Cuchilla cerrada y ahora sí, cambiamos de máquina, usamos el trimmer, peinamos todo hacia abajo, acomodamos el pelo, ahí está, a ver, que veáis bien. Os diría, avisadme si no veis, pero claro, no me podéis avisar, tengo que estar yo pendiente. ¿Veis? Entonces ahora todo este pelito que veo que queda disparado. El bigote, sobre todo este tipo de bigotes, hay que tanto definir el contorno inferior como el superior, porque por la parte superior muchas veces es donde queda el desajuste más acentuado. ¿Vale? La parte inferior al final es quitar pelo del que monta sobre el labio y ya está. Vale. Ya por último tijera. ¿Vale? Vamos creando esa formita, ¿veis? Vamos peinando hacia arriba y justo donde vemos que pues la forma difiere, nos adaptamos también a la forma del pelo. ¿Vale? ¿Veis? Y ahora sí que vamos a hacer una vista superior. ¿Por qué esta vista? Porque de esta manera vamos a controlar el volumen, es decir, la elevación del bigote. Y sobre eso vamos a limpiarlo tanto como sea necesario. ¿Vale? Entonces controlamos cómo se ve el bigote desde un punto y desde otro. Al final tener en cuenta que esto estamos trabajando en 3 dimensiones,
Con lo cual hay que tener un poco en cuenta todas las perspectivas. Esto es un extra, ¿vale? Yo lo que voy a hacer aquí es simplemente como se le ondula la zona del mentón, bueno, más bien del labio inferior. Yo lo que estoy haciendo es reducirle un poco ese puntito de ahí para que no le quede demasiado largo. Y lo mismo hacemos con la barba. Peinamos el cuerpo de la barba y desde esta perspectiva superior vamos a ver perfectamente pues si hay algo que retocar en la silueta. Ok, esto parece que se ve bien. Pues listo, ya lo tendríamos. Voy a limpiar a José porque tenemos mucho pelito por aquí, mucho residuo, pero bueno, creo que podéis ver un poquito el resultado. Ha quedado bastante bien. Ahora lo elevo y os muestro para que veáis mejor. Mira, fijaos, acabo de retirar el pañito de los ojos, ¿vale? Y lo que voy a hacer es enrollarme esto sobre el dedo para limpiar un poquito el pelo que hay en los labios, ¿de acuerdo? Una vez tengo eso ya, pues vamos haciendo pliegues y ya por último, como si fuera un pañito, vamos a terminar de limpiar, primero por esta cara, ¿vale? Y luego cambiamos siempre lo que es el ribete hacia afuera para que no sea molesto y limpiamos el resto, la orejita y demás. Ahora al quitar el pañito nos hemos dado cuenta que pues, hay que recortar un poquito el pelito de las cejas, que lo vamos a hacer ahora mismo con peine y tijera. Y así pues también veis el proceso. Vale. Entonces peinamos, a ver, que os enfoque, peinamos así, un poquito hacia arriba, en base ahí, tijerita sobre peine, tal que así. Como digo, este tipo de detalles no hace falta ni siquiera que, bueno, también un poco, si queréis, es bueno preguntar. Pero este tipo de detalles, recortar el pelo de las cejas, yo creo que, vamos, pocos hombres os van a decir, no, 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 que a mí me gusta llevarlos largos. Es igual que el pelo de los oídos. Todo ese tipo de cosas, cuando las veáis directamente, pues tener el gesto no os cuesta nada y esto la verdad pues son ese tipo de detalles que al final pues demuestran que nos preocupamos, que estamos pendientes de todo y no nos centramos solamente pues en sacar cortes a modo fábrica y hasta luego. Vale. Bien, limpiamos un poquito, vamos a ayudarnos del secador también, que siempre pues vamos a darle un golpecito de aire. Ahí. Ahí está.